La brisa suave de la noche acariciaba mi rostro mientras caminábamos por las calles iluminadas de Guadalajara. Emily y yo celebrábamos nuestro 5º aniversario de bodas, y cada detalle de esa noche estaba pensado para ser perfecto. La cena en aquel restaurante acogedor, con luces tenues y una música suave de fondo, parecía sacada de una película romántica. Me sentía afortunado de tener a mi lado a la mujer que amo. ¿Te acuerdas de nuestra primera cita aquí?, pregunté, mirando a Emily a los ojos, esos ojos que siempre me habían cautivado. Ella sonrió, y su risa era como una melodía familiar. Por supuesto, Jack. Fue una locura, el mesero derramó vino sobre tu camisa y tú solo te reíste, respondió, recordando con alegría ese momento. Sí, me acuerdo de tu expresión de horror. Nunca olvidaré lo que dijiste, no puedes ir así a la oficina, reí, disfrutando de la complicidad que compartíamos. Después de la cena, saqué de mi bolsillo una pequeña caja de terciopelo verde. Tengo algo para ti, dije, mi voz un poco temblorosa por la emoción. Emily miró la caja con curiosidad, y cuando la abrió, sus ojos brillaron al ver el collar de esmeraldas que había elegido cuidadosamente. Es hermoso, Jack. No tenías que hacer esto, dijo, tocando las esmeraldas con delicadeza. Pero lo hice porque te amo. Quiero que siempre recuerdes que eres lo más importante para mí, respondí, sintiendo como mi corazón se llenaba de amor. Te amo también, susurró, mientras se lo ponía al instante. Miré su cuello adornado con la joya, y una sensación de felicidad me envolvió. Sin embargo, una parte de mí seguía inquieta, como si algo en el aire estuviera fuera de lugar. La noche continuó, y decidimos unirnos a un grupo de amigos en un bar cercano. La música era más fuerte, el ambiente más animado. Allí estaban Alejandro, mi mejor amigo, y varias otras personas que disfrutaban de la celebración. Mientras conversábamos y reíamos, no pude evitar notar la química entre Emily y Alejandro. Se miraban de una manera que me hizo sentir incómodo, pero rápidamente deseché esas ideas. Eran amigos, y nada más. ¿Te imaginas si algún día tenemos una cena como esta con nuestros hijos?, preguntó Emily, su voz llena de esperanza. Claro, sería genial, respondí, pero la imagen de su risa compartida con Alejandro seguía rondando en mi mente. Esa noche, después de despedirnos de nuestros amigos, regresé a casa sintiéndome un poco inquieto. El silencio de nuestro departamento me envolvió, y decidí revisar mi teléfono. Mientras navegaba por las redes sociales, un mensaje de Alejandro me llamó la atención. Eres la única que me hace sentir vivo, Emily. No puedo dejarte ir. El aire se me cortó y el corazón se me detuvo por un instante. No puede ser, murmuré para mí mismo, la incomodidad creciendo en mi pecho. ¿Qué significaba eso? Mi mente trataba de racionalizarlo, pero la duda comenzó a aferrarse a mí como un parásito. ¿Acaso estaba imaginando cosas donde no existían? Mientras me tumbaba en la cama, el mensaje seguía girando en mi mente. La imagen de Emily y Alejandro, riendo juntos, se volvió más vívida. Asterisco asterisco, ¿podría ser que había algo más entre ellos? Asterisco asterisco, la idea era desgarradora. Cerré los ojos, tratando de ahogar mis pensamientos, pero sabía que la conversación que tendría que tener con Emily al día siguiente marcaría un antes y un después en nuestra relación. ¿Qué estás pensando, Jack?, me pregunté en voz alta, temiendo la respuesta que podría surgir. El amor que había sentido esa noche se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. Sabía que tenía que enfrentar la verdad, pero temía lo que podría descubrir. La lluvia caía suavemente sobre Guadalajara, creando un ambiente melancólico que parecía reflejar el caos interno que me atormentaba. Con el corazón acelerado, decidí confrontar a Emily sobre el mensaje de Alejandro. La duda y la inseguridad se habían apoderado de mí, y no podía permitir que esa sombra se interpusiera entre nosotros. La llamada que hice resonó en el aire, y el timbre sonó como un martillo en mi pecho. Cuando Emily abrió la puerta, su sonrisa habitual me hizo sentir un atisbo de esperanza. Pero, en el fondo, sabía que esa sonrisa podía ser solo una fachada. Jack, cariño, ¿qué pasa?, preguntó, su tono ligero, casi despreocupado. Necesitamos hablar, Em. Vi un mensaje de Alejandro en tu teléfono, respondí, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Los ojos de Emily se abrieron en sorpresa, y por un momento, sentí que el mundo se detenía. ¿Un mensaje? Oh,
Jack, eso es solo una broma entre amigos. No le des importancia, dijo, moviendo la mano despectivamente como si estuviera ahuyentando a una mosca. Pero su risa sonó forzada, y algo en su mirada me hizo dudar. ¿Una broma? ¿De verdad crees que es solo eso? Necesito que seas honesta conmigo. No puedo soportar la incertidumbre, insistí, sintiendo cómo la frustración se transformaba en angustia. Jack, por favor. Confías en mí, ¿verdad? Alejandro es solo un amigo. No hay nada más, replicó, su voz elevada un poco más de lo que consideraba apropiado. Pero había un destello de nerviosismo en su mirada que no podía ignorar. No quiero que esto se convierta en algo más grande de lo que es. La conversación se tornó en un tira y afloja, y aunque intenté mantener la mente fría, la desconfianza crecía como una sombra en mi corazón. Esa noche, después de que Emily se fue a la cama, me quedé despierto, buscando respuestas en mi teléfono. Las imágenes de ella y Alejandro en el hotel aparecieron como un rayo, iluminando mis peores temores. Mi respiración se volvió irregular, y la rabia y el dolor comenzaron a consumir cada rincón de mi ser. Al día siguiente, el peso de la traición me llevó a un bar, donde sabía que Alejandro solía pasar el rato. No podía soportar la idea de que se estuviera riendo de mí. Cuando lo vi sentado en una mesa, con una sonrisa despreocupada, la ira burbujeó en mi interior. Me acerqué a él, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Alejandro, dije, tratando de mantener la voz firme, aunque en el fondo temía lo que podía suceder. Necesitamos hablar. Él levantó la vista, sorprendiendo por un segundo, pero luego sonrió con esa confianza que tanto me irritaba. Jack, viejo amigo. ¿Qué te trae por aquí? Sabes perfectamente por qué estoy aquí. ¿Qué le estás haciendo a Emily?, pregunté, apretando los puños. Su risa me pareció escalofriante. ¿Yo? Solo estoy siendo un buen amigo. Tú deberías relajarte un poco, contestó, como si se tratara de un juego. No me tomes el pelo, Alejandro. La vi en ese hotel contigo. ¿Qué está pasando entre ustedes?, exigí, sintiendo que la rabia me cegaba. Eso es solo un malentendido, Jack. No hay nada entre Emily y yo. ¿Por qué no se lo preguntas a ella?, replicó, su tono despectivo hacía que mi sangre hirviera. Porque ya sé la verdad. Sabes que no voy a dejar que juegues con ella. No lo permitiré, respondí, sintiendo que la desesperación se convertía en determinación. Pero ante mis palabras, él solo se echó a reír. Eres un cachito de drama, Jack. Si ella realmente quisiera estar contigo, lo haría. Pero ya sabes cómo son las cosas. Su sonrisa burlona me hizo desear poder golpearlo, pero sabía que eso no resolvería nada. Salí del bar con el corazón destrozado, la sensación de traición como una losa sobre mis hombros. La imagen de Emily, con su sonrisa inocente, se mezclaba con la de Alejandro, y la pregunta que me atormentaba era cada vez más clara: ¿realmente había perdido a la mujer que amaba? La ansiedad me corroía por dentro mientras miraba a Emily sentada en el sofá, con la mirada perdida en el horizonte. Aquel día había sido un cúmulo de emociones y, en mi interior, la tormenta de dudas no cesaba. La propuesta que estaba a punto de hacerle parecía descabellada, pero no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Emily, dije, tomando aire profundamente, necesitamos hablar. Ella giró la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿De qué se trata, Jack?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Me pasé la mano por el cabello, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Después de todo lo que ha pasado, creo que deberíamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, repitió, frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres? Quiero que vivamos juntos como si fuéramos un matrimonio, pero con una condición: que tú no veas a Alejandro. La incredulidad se dibujó en su rostro. ¿Estás loco?, exclamó. ¿Y crees que eso resolverá algo? Es un intento, Emily. No puedo seguir con esta desconfianza. Quiero recuperar lo que teníamos. ¿Y qué pasa con lo que yo siento? Su voz se tornó aguda, y mi corazón se encogió al escucharla. No se trata solo de ti, Jack. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras.
Sabía que la propuesta era arriesgada, pero no veía otra salida. Lo sé, respondí, tratando de mantener la calma, pero creo que si nos damos una oportunidad, podríamos encontrar el camino de regreso. El ambiente se volvió tenso, y el silencio se alargó como una cuerda estirada a punto de romperse. Finalmente, Emily suspiró, su mirada se ablandó un poco. Está bien, Jack. Acepto el acuerdo. Pero no prometo que sea fácil. Nada en esta situación será fácil, repliqué, sintiéndome aliviado y a la vez asustado. Con el paso de los días, intenté recuperar la intimidad que habíamos perdido. Preparé cenas románticas, elegí cuidadosamente las películas que solíamos ver juntos, pero todo parecía en vano. Cada vez que intentaba acercarme a ella, la distancia se hacía palpable. Una noche, mientras cenábamos, decidí romper el hielo. ¿Cómo te sientes con todo esto?, pregunté, intentando sonar casual. Ella miró su plato, como si las palabras se le hubieran enredado en la garganta. Es complicado, dijo finalmente. Estoy tratando de procesar todo lo que ha pasado. Te entiendo. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. ¿De verdad? Su tono era escéptico, y eso me dolió. ¿Y qué pasa con lo que sientes por mí? ¿No hay resentimientos? Hay muchos sentimientos, sí, admití, pero estoy dispuesto a trabajar en ello. Solo necesito que tú también lo hagas. Emily levantó la vista, y por un instante vi un destello de esperanza en sus ojos. Lo intentaré, Jack. Pero no puedo prometer que todo vuelva a ser como antes. La noche avanzó, y aunque las risas no eran las mismas, había un pequeño atisbo de conexión que me hacía creer que tal vez, solo tal vez, estábamos en el camino correcto. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la inquietud crecía en mí. Aunque intentaba ser optimista, no podía evitar sentir que algo seguía faltando. Una tarde, mientras estaba en casa, decidí revisar el teléfono de Emily. La curiosidad y la desconfianza se volvieron una mezcla peligrosa en mi mente. Encontré un mensaje de Alejandro que decía: no puedo esperar a verte esta noche. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que leía. ¿Acaso estaba jugando conmigo? Al instante, el aire se me cortó, y la ira y el dolor se mezclaron en un torbellino dentro de mí. Cuando Emily llegó a casa, sabía que tenía que confrontarla. Emily, ¿por qué hay un mensaje de Alejandro en tu teléfono?, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Ella palideció, y su expresión cambió de sorpresa a una defensa inmediata. Jack, espera, no hay nada que esperar. La interrumpí. ¿Qué significa esto? ¿Es solo una broma, una broma? Grité, sintiendo que la frustración me consumía. No me digas que es solo una broma. Los momentos pasaron como un borrón, y en mi mente todo giraba. Mientras ella intentaba explicarse, yo sabía que la verdad se me escapaba, pero en ese instante, todo lo que quería era que ella eligiera. Me desperté aquella mañana con un nudo en el estómago. El sol iluminaba la habitación de manera tenue, como si también él sintiera la tensión que se había instalado entre Emily y yo. Me levanté de la cama, tratando de ignorar los recuerdos de las últimas semanas que aún pesaban en mi mente. La verdad, aunque dolorosa, no podía seguir ignorándola. Después de un desayuno silencioso, decidí que era hora de buscar apoyo. Había escuchado de un grupo para esposos engañados que se reunía cada semana en un café cercano. Mientras conducía, mi mente divagaba entre pensamientos de traición y confusión. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era correcto buscar consuelo en un grupo de desconocidos? Pero el deseo de entender la situación y encontrar respuestas superaba mi miedo. Al llegar al café, sentí un leve escalofrío. El lugar estaba repleto de hombres, algunos con la mirada perdida, otros conversando en voz baja. Me senté en una esquina, observando cómo se desarrollaban las historias que parecían resonar en mi corazón. Uno de ellos, un hombre de aproximadamente mi edad, comenzó a hablar de su propia experiencia. Me enteré de que mi esposa tenía una relación con un compañero de trabajo. Al principio, pensé que podría salvar mi matrimonio, hacer lo que fuera necesario. Pero al final, me di cuenta de que estaba perdiendo más de lo que ganaba, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Escuché atentamente, sintiendo que cada palabra lo conectaba con mi propia angustia.
no estaba solo. Otros compartieron sus historias, y cada una era un eco de mi propio dolor. En ese momento, comprendí que había una comunidad de hombres que enfrentaban batallas similares, y eso me brindó un leve sentido de consuelo. Sin embargo, mientras escuchaba, la imagen de Emily y Alejandro se cernía sobre mí como una sombra. No podía evitar pensar en cómo ella se encontraba con él a escondidas, tratando de satisfacer una atracción que yo no podía entender. El grupo terminó, y mientras salía, recibí un mensaje de texto. Era de Emily. Jack, tengo que hablar contigo. Es importante. Mi corazón se detuvo. ¿Qué podría ser tan importante? Estaba dispuesta a abrirse o, peor aún, a seguir ocultando la verdad. Decidí regresar a casa, con una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando llegué, Emily estaba en la sala, su rostro pálido y nervioso. Me miró con esos ojos que solían iluminarme, pero que ahora solo reflejaban confusión. Jack, necesitamos hablar, comenzó, su voz temblorosa. Sí, lo sé. Pero antes que nada, quiero que sepas que he estado hablando con otros hombres sobre lo que está pasando, respondí, intentando mantener la calma. Su expresión se tornó seria. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso crees que eso va a ayudar?, cuestionó, frustrada. No lo sé, pero al menos estoy intentando entender. He escuchado historias de traición, de dolor, de decisiones difíciles. Y lo que más me impactó fue un consejo que recibí: a veces, dejar ir significa encontrar lo que realmente necesitas. ¿Dejar ir? ¿Eso es lo que quieres hacer? Dejarme ir a Alejandro, dijo, entrecerrando los ojos. Es complicado, Emily. Yo solo quiero que ambos seamos felices, pero no puedo seguir así. No puedo vivir en esta incertidumbre, respondí, sintiendo que las palabras se me escapaban. La tensión en la habitación era palpable. Podía sentir cómo nuestras vidas se estaban desmoronando ante nuestros ojos. Jack, yo no sé qué hacer. No puedo evitar lo que siento por Alejandro, pero tampoco quiero perderte, confesó, su voz apenas un susurro. ¿Y si Alejandro no es la respuesta, Emily? ¿Y si solo estás buscando algo que crees que te falta en nuestra relación? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Ella me miró, confundida, su mente claramente batallando con sus propios sentimientos. La incertidumbre nos rodeaba como una niebla espesa, y en ese instante, supe que todo estaba a punto de cambiar. ¿Era posible que el amor pudiera sobrevivir a esta tormenta? La respuesta aún era un misterio, y el futuro se presentaba incierto, lleno de decisiones que ninguno de los dos sabía cómo tomar. El aire estaba tenso en nuestro pequeño departamento en Guadalajara, y podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Había tomado la decisión de enfrentar a Emily, y aunque mi corazón latía con fuerza, sabía que era necesario. Cuando la vi entrar a la sala, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y confusión. Jack, ¿qué sucede?, preguntó, frunciendo el ceño mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Necesitamos hablar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía en ese momento. Me senté en el sofá, sintiendo que la distancia entre nosotros se hacía palpable. Ella se quedó de pie, indecisa, y la miré a los ojos. He estado hablando con otras mujeres en el grupo de apoyo. ¿Qué? Su voz tembló, y su mirada se tornó dura. ¿Por qué harías eso? Porque necesito saber si hay algo más allá de lo que hemos estado viviendo. Si hay algo que se pueda salvar, respondí, tratando de que mi tono no sonara acusador. Pero en el fondo, la rabia y el dolor burbujeaban dentro de mí. ¿Y crees que hablar con otras mujeres te ayudará a entender lo que tenemos?, dijo, cruzando los brazos, como si intentara protegerse de mis palabras. No lo sé. Pero desde que encontré ese mensaje de Alejandro, he estado en un torbellino de emociones. No puedo seguir así, Emily. Necesitamos ser honestos el uno con el otro, dije, sintiendo que cada palabra que salía de mi boca era un paso más hacia el abismo. La habitación quedó en silencio por un momento, solo se escuchaba el leve zumbido de la nevera. Finalmente, ella habló, su voz casi un susurro. ¿Y si te dijera que mis sentimientos por Alejandro son más profundos de lo que te he admitido? Su confesión me golpeó como un puño en el estómago. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. ¿Qué?
Logré articular, atónito. No podía creer lo que estaba escuchando. La traición se instaló en mis venas como veneno. He intentado ignorarlo, Jack. Pero no puedo seguir haciéndolo. He estado con él, y no solo como amigos. Lo siento, pero es la verdad, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía permitirme sentir compasión en ese momento. ¿Y yo? ¿Y nuestro matrimonio?, exclamé, mi voz elevándose en un grito de desesperación. ¿Acaso no significamos nada? Claro que significas algo. Pero no puedo controlar lo que siento. No puedo luchar contra esto. Se llevó las manos a la cabeza, como si intentara despejar sus pensamientos. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiéndome cada vez más perdido. La idea de seguir en ese acuerdo me parecía insostenible. No lo sé, Jack. Quizás deberíamos romper el acuerdo, dijo, y su voz sonó casi aliviada, como si se quitara un peso de encima. Eso es lo que quiero, respondí, con una mezcla de rabia y tristeza. Pero antes de que tomes cualquier decisión, necesito advertirte sobre Alejandro. Hay algo oscuro en el que no conoces. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sus ojos ahora llenos de preocupación. Lo he escuchado en el grupo, Emily. Hay rumores sobre él, cosas que no encajan. No lo conozco como tú crees, dije, tratando de que mis palabras tuvieran un peso. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso? Su tono se tornó defensivo de nuevo. No lo sé, pero mereces saber la verdad antes de decidir. Te mereces más que eso, respondí, sintiendo que cada palabra era un golpe contra mi propio corazón. Emily se quedó en silencio, y pude ver la lucha interna en su rostro. Estaba claro que la decisión que tenía que tomar la consumiría por completo. Quizás necesitemos tiempo para pensar, finalmente dijo, y yo asentí, sintiendo que cada palabra la separaba más de mí. La distancia emocional entre nosotros era abrumadora, y mientras la miraba, me di cuenta de que había algo irreparable en nuestra relación. Sabía que lo que se avecinaba no sería fácil, y el futuro que una vez imaginé junto a ella se desvanecía lentamente. La tarde se desvanecía en un cálido tono anaranjado mientras me encontraba en casa, mi mente girando en un torbellino de pensamientos tumultuosos. Emily había salido a encontrarse con Alejandro, y a pesar de que había decidido romper nuestro acuerdo, la duda aún seguía atormentándome. Justo cuando me senté en el sofá, el sonido de mi teléfono rompió el silencio. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla, y mi corazón se detuvo por un momento. Jack, ten cuidado con Alejandro. No es quien dice ser. Está metido en cosas peligrosas. Mis manos temblaron mientras leía y releía el mensaje. La advertencia estaba clara, pero la confusión me invadió. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de cosas peligrosas? Sin pensarlo dos veces, puse mis zapatos y salí corriendo hacia el lugar donde sabía que se encontrarían. El camino a su departamento se sentía eterno, cada semáforo en rojo parecía burlarse de mi ansiedad. La imagen de Emily sonriendo a Alejandro me atormentaba. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. La luz del interior se filtraba por la rendija, y un murmullo bajo llegó a mis oídos. Me acerqué lentamente y, sin querer, escuché la conversación que se desarrollaba dentro. La voz de Alejandro era clara, pero las palabras que pronunciaba me hicieron sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Emily, tú solo eres una pieza en este juego. No me importa realmente lo que sientas, lo que quiero es que me ayudes a encubrir mis movimientos. Eres perfecta para esto. El aire se me cortó. ¿Qué estaba diciendo? La traición que había sentido antes se transformó en horror. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Necesitaba entrar, necesitaba protegerla, pero el pánico me paralizaba. Fue entonces cuando, con un impulso repentino, empujé la puerta y entré de un solo golpe. Emily, y grité, sintiendo que mi voz resonaba en la habitación como un trueno. Ambos se voltearon, y vi la sorpresa en los ojos de Emily, seguida de un destello de miedo. Alejandro, por su parte, adoptó una expresión de desafío. Jack, esto no es lo que parece, comenzó a decir Emily, pero la interrumpí, incapaz de contenerme. No, Emily, no puedo creer que estés aquí con él. Alejandro, ¿qué le has hecho a ella? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba.
llena de furia y desesperación. «Es mejor que te vayas, Jack», dijo Alejandro, acercándose un paso. «Esto no te concierne. No tienes idea de lo que está en juego». ¿En juego? ¿Te refieres a usarla como un peón en tus sucios negocios? ¿Es eso lo que quieres? La indignación me quemaba por dentro. No tienes idea de lo que estás haciendo, Alejandro. La estás manipulando. Emily se quedó en silencio, sus ojos alternando entre nosotros. La confusión y el miedo se reflejaban en su rostro. «Jack, por favor, escúchame», dijo ella, intentando acercarse, pero la miré con dolor. «No, Emily. Tú mereces conocer la verdad. Alejandro no es la persona que crees. Está involucrado en cosas ilegales, y no dudaría en lastimarte si eso significa protegerse a sí mismo». «¿De qué hablas?», preguntó Alejandro, pero ya sabía que había sido descubierto. Su mirada se volvió fría y calculadora. «Jack, no tienes idea de lo que estás diciendo. No tienes pruebas. ¿Y tú, Emily? ¿Vas a seguir ignorando lo que está claro? ¿Es esto lo que quieres?». Sentí que mi corazón se rompía mientras decía esas palabras. La tensión era palpable. Emily, paralizada entre nosotros, finalmente habló, su voz temblando. «Yo no sé qué pensar. Jack siempre ha sido mi esposo, pero Alejandro, él me entiende de una forma que tú ya no lo haces. No te dejes llevar por sus mentiras», grité, sintiendo que la impotencia me consumía. «Tú sabes quién soy y lo que hemos construido. No dejes que te engañe». El silencio se instaló en la habitación, y en ese instante, comprendí que esta no era solo una batalla por el amor, sino una lucha por la verdad. Emily, enfrentando la tormenta de emociones, se veía atrapada en un dilema que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Y mientras la incertidumbre se cernía sobre nosotros, su mirada conflictuada me dejó claro que la decisión que tomaría podría ser la más difícil de su vida.